hablaremos de los contratiempos de Felipe VI de Francia. Felipe VI, el rey de Francia, como ustedes saben, se enfrentó con Eduardo III, el rey de Inglaterra, en la que se llamó Guerra de los 100 años. El rey de Inglaterra consideraba que tenía derechos sobre la corona francesa. Si ustedes quieren, le digo cómo era esto. A ver. El rey de Francia, un anterior rey de Francia, el rey de Francia, el que fue maldito por Jacques de Molay cuando lo quemaban en la hoguera, ¿no? El primero de los reyes malditos, Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, tenía unos hijos. Isabel, Luis, Felipe, Carlos. Muy bien. El templario que ardía en la hoguera los maldijo a todos. Y sirvió la maldición porque los tres hijos de Felipe el Hermoso se murieron sin descendencia. Fueron reyes sucesivamente y murieron sin tener hijos. Primero Luis, después Felipe, que fue Felipe V, y después Carlos. Y se terminó la dinastía, se cortó la sucesión directa. Pero Isabel, la hija, la hermana de esos tres, se había casado nada menos que con el rey de Inglaterra, Eduardo II. Y ella sí tenía un hijo, que era Eduardo III, rey de Inglaterra. Ahora bien, cuando se murió el último de los hermanos de Isabel, de la mamá de Eduardo III, los franceses dijeron, no, el próximo rey va a ser el hijo del hermano de Felipe IV, que era Carlos de Valois. Y ahí empiezan los Valois. O sea que los ingleses tenían al rey de Inglaterra, que era sobrino, que era nieto del rey de Francia. Y el otro era apenas sobrino nieto del rey de Francia. Quiere decir que tenía muchos mejores derechos el rey de Inglaterra, que era hijo de la hija de Felipe IV, que el otro, que era hijo del hermano. Sin embargo, los franceses, desde luego, no van a permitir que el rey de Inglaterra se haga con la corona francesa. Y lo coronaron a este hijo de Carlos de Valois, que se llamaba Felipe VI. Eduardo se enojó, guerra. Allá por 1339, los ingleses, después de algunas victorias, anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. La noticia aterrorizó a Felipe, que empezó a su vez a organizar la invasión a Inglaterra. Pero empezó por cometer un error del que todavía se habla. Nombró como almirantes de su flota a hombres que no habían navegado nunca. Además, por olvido o por orgullo, desdeñó las informaciones que tenía acerca de la armada inglesa y empleó los vetustos métodos de guerra franceses en vez de emplear como modelo la impecable organización que tenían los ingleses en ese momento. Ya hacía tiempo que los reyes de Inglaterra habían establecido en su reino el servicio militar obligatorio al que estaban sometidos todos los hombres desde los 16 hasta los 60 años. En Francia, al contrario, el ejército era un caos. Estaba integrado por caballeros cuya única táctica y estrategia consistía en atacar todos juntos atropelladamente, demostrando la mayor valentía y sin aceptar ninguna clase de órdenes. Imagínense, ¿no? La idea de una disciplina parecida a la de los ingleses los hacía reír. En cuanto divisaban al enemigo, se lanzaban todos contra él, incluso competían para ser los primeros en llegar, y casi siempre se armaba una gran confusión y perdían. Felipe VI estaba asimismo atormentado por graves preocupaciones domésticas. Su esposa, Juana de Borgoña, era la mujer más mala del mundo. Era enérgica, amarga, fea e insoportable. Su crueldad era tan grande que, según parece, hacía morir sin piedad a todos los que le molestaban. Y el rey tenía que dedicar gran parte de su tiempo a impedir que su mujer cometiera crímenes, porque no solo mataba a los que le molestaban, sino que había muchos que le molestaban.
Por ejemplo, la reina detestaba a uno de los caballeros preferidos del rey, que se llamaba Bertrand. Un día falsificó una orden real en la que se indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand a Montfaucon para ser colgado. Para completar el engaño se apoderó la mina del sello real, lo estampó ahí en el documento con un pedazo de lacre, qué sé yo, y se lo mandó al preboste de París. Agárrelo a Bertrand y mátelo. El funcionario era amigo de Bertrand, se entristeció al recibir la orden y fue hasta la casa del caballero condenado y le comentó que iban a matarlo. Y Bertrand pidió ir a ver al rey antes de que se concretara la pena. Concedida esta gracia, se presentó ante el rey para ver al menos por qué lo iban a colgar. Así que llegó al Louvre, que en ese entonces no era un museo, sino que era el Palacio Real. Y Felipe VI lo recibió. Le preguntó amablemente qué quería tan temprano, eran las 5 de la mañana. Y Bertrand le dijo: Majestad, dice, cuando uno va a morir, procura levantarse temprano. Y le dio al rey la carta que el preboste había recibido. Y Felipe palideció, pidió disculpas y no lo condenó. En momentos en que se había detonado la guerra, Felipe debió solucionar 8 de estos asuntos. Otro fue el siguiente. En una oportunidad, Juana intentó matar al obispo de Beauvais con un procedimiento distinto esta vez, ¿no? En la ocasión en que el obispo era huésped del palacio, le dijo: sed bienvenido, mis damas y yo os cuidaremos. Para empezar, os hemos hecho preparar un baño. Y el obispo, que conocía los sentimientos de Juana, desconfió, dijo. Y habló con el hijo mayor del rey, Juan, y con toda franqueza le participó sus temores. Le dijo: mira, Juan, a mí me parece que tu vieja me quiere liquidar. Y Juan le dijo: es fácil, me bañaré con vos y veremos qué pasa. Al enterarse de tal proposición, la reina se asustó y fue corriendo a impedir a su hijo que entrara en el baño del obispo. Y el príncipe preguntó por qué no podía bañarse, y Juana, por toda respuesta, agarró un perro que acertaba a pasar por ahí y lo arrojó al agua, y el animal murió en pocos minutos. El rey, enterado del hecho, impidió a su mujer que se mostrara en público durante varias semanas, mitad para que no asesinara a nadie. Mientras tanto, la flota francesa aniquilada en Ecluse. La caballería fue deshecha en Crecy. En el curso de esta última batalla, la infantería inglesa, que estaba armada con unos arcos ligeros y de tiro rápido, aplastó a los franceses. Por cada flecha que lanzaban los franceses, los ingleses lanzaban 7. 2 años después del desastre de Crecy, el duelo invadió el Louvre. Juan, el hijo mayor del rey, perdió a su mujer, la hermosa Bonne de Luxemburgo. Felipe pensó en volverlo a casar, y se lo voy a casar de nuevo a este. Y se decidió por Blanca de Navarra. Tras obtener su mano, mandó embajadores a buscarla. Se hallaba en camino hacia París, donde la esperaba impaciente Juan, cuando la reina Juana, la mala, la mujer de Felipe, se murió ella también. Sin derramar una lágrima, Felipe hizo enterrar a su esposa, que tantos problemas le había creado, y esperó tranquilamente a su futura nuera. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron impresionados. Jamás habían visto una mujer tan hermosa. Y el mismo rey se enamoró de Blanca. Unos días más tarde, mandó a su hijo un pequeño viaje por las provincias. Vaya, mi hijo, dése una vuelta por las provincias. Y aprovechó que estaba a solas con Blanca y le dijo que si quería ser reina de Francia, el método más rápido era casarse con el rey, en vez de casarse con el heredero. Y la joven se dejó convencer con facilidad. E incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores denominan ensayo de matrimonio. Parece que fue tan satisfactorio el ensayo que desde entonces ambos se consideraron prometidos. Cuando Juan regresó de su viaje por las provincias, se enteró del asunto. Abandonó el palacio, desde luego rehusó asistir a la boda de su padre y su prometida.
La unión, sin embargo, de Felipe VI y Blanca no fue larga. Sucedió que el rey se murió. Y se murió porque tenía, según dice aquí, 56 años que no resistieron la fogosidad de los 16 de su nueva esposa. En aquel tiempo hacía mal. Así que, como suelen decir los cronistas antiguos, debilitado por los excesos amorosos, Felipe murió un año después del casorio. Blanca no se volvió a casar. Juan fue el sucesor de Felipe y heredó no solo la corona, sino también aquella guerra de los 100 años. Esta es la historia de Felipe VI, del comienzo de la guerra de los 100 años, de lo mala que era su mujer y de cómo le sopló la novia al hijo. ¿A quién quiere dedicar esto? A Juan. No, yo prefiero a Blanquita de Navarra. Sí, a Blanquita, que era hermosa, fácil y hermosa. Y también, Alejandro, a los médicos modernos que han transformado la actividad sexual en algo bueno, no como antes, que era malo. En el para ti y en el vosotras, claro, dice que hace muy bien, claro, no sé qué. A este invento de los médicos modernos. El doctor Comilló dice que adelgaza. Sí, señor. Claro, entre 600 y 800 calorías. Sí, se pierden, según con quién. Según cuándo y con quién. Y cómo. Obvio. Bueno, la historia de Felipe no, pues se le iba a dedicar nomás que por la mina que se había tenido. Si a uno le gusta la mina, ¿gasta más caloría o menos? A mí me parece que más. Y es probable que gaste más. Es probable que gaste más. Claro, pues tiene que andar imaginándose otra. Claro. Bueno, hemos ido ¿a dónde hemos ido? A la discoteca a buscar un disco sobre Felipe VI y su mujer. Y entonces apareció el tango que se llama Matala. Canta el tango Matala, cuyo autor era su propio maestro de tango, maestro de canto, don Carlos Gardel.